Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Qué bendición nuevamente, hermanos, de poder estarnos viendo por estos medios digitales que el Señor hoy ha permitido para poder seguir nutriendo, seguir alimentando lo que es la grey del Señor. Es una gran bendición, hermanos, el poder seguir aprendiendo, estudiando de todo lo que el Señor en su infinita bondad, Él quiere adiestrarnos a cada uno de nosotros en su sabiduría. Recuerde, el pueblo de Dios fue destruido por falta de conocimiento. Entonces nosotros cada vez que estudiamos, cada vez que escudriñamos, cada vez que aprendemos más de la palabra de Dios, hermano, decirle que llegamos a empoderarnos. Tenemos poder, sabiduría de lo alto viene para nosotros. Gloria al Señor. Este día ya tuvimos en la mañana al pastor Brian García también, que estuvo con nosotros. Él estuvo dando el estudio bíblico sobre la iglesia Tiatira, hermanos, a esta iglesia que el Señor le habla y le dice al ángel de esa iglesia ciertas cosas, le da una radiografía, le habla de esa tal Jezabel y le dice muchas cosas, hermano, y a la vez el Señor en su bondad siempre le llega a decir a esta iglesia, pero al que venciere, dice el Señor ya al final de esta carta, le daré la estrella de la mañana. Venga el Señor, a pesar de todos los problemas, de todos los errores que esta iglesia estaba cometiendo, el Señor todavía en su bondad quiere darles algo y les pide que se arrepientan. Gloria al Señor. Eso estuvimos viendo por la mañana. Ya miércoles, jueves y viernes también estuvimos estudio de las primeras 3 cartas. Hoy estuvimos a las 11 de la mañana con la cuarta y vamos con la quinta carta. Gloria al Señor, que Jesús le manda al ángel de la iglesia de Sardis. Para eso tenemos a nosotros a una persona muy agradable, hermanos, a quien queremos, apreciamos mucho. Gloria al Señor, está con nosotros desde el país de Honduras. Gloria al Señor Jesucristo. Está el pastor José Jiménez. Gloria al Señor, que el Señor le bendiga. El pastor está con nosotros, él pastorea en el país de Honduras. Gloria a Dios. Quiero decirle que en el seminario centroamericano siempre nos hemos visto y en una oportunidad nos fuimos en el mismo transporte, en el mismo bus. Nos fuimos, el hermano se fue con los del Salvador y estuvimos allá en Guatemala. Así es que hoy está, el hermano nos va a saludar. Dios le bendiga, pastor. Ok, pastor Francis Lee, un gusto poderle ver en esta hora y poderle saludar también. Es una alegría de parte del Señor, pues, estar aquí en esta plataforma y pues ser de bendición a las personas. Bendiciones, pastor. Amén, gloria al Señor, gloria a Dios, qué bueno que está el pastor. Gracias por la disposición en el corazón de querer venir y acompañarnos acá a nosotros para poder tener y aprender, gloria a Dios, un poquito más. El pastor va a estar trayendo hoy, esta tarde, lo que es el estudio a la iglesia de Sardis. Yo quiero leerle una porción bíblica para empezar, hermanos, una porción bíblica que está siempre en el libro del Apocalipsis. Quiero leerla para gloria del Señor. Capítulo 1, vamos a leer el versículo 17 en adelante. Yo se lo leo en el nombre de Jesús. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Gloria al Señor. Esa porción bíblica para iniciar. Gloria a Dios. Amén. Hagamos una oración para que sea el Señor tomando el control de todo y luego de eso presentamos al pastor. Señor de la gloria, gracias por su amor, por su bondad, por su infinita misericordia. Gracias, Señor, por tener siempre a bien el querernos instruir, el querernos enseñar, Señor, cada día más de su palabra. Bendiga este tiempo, bendiga al pastor Jimmy García, Señor, que estará trayendo la enseñanza para todos nosotros. Unja los labios de él y unja todos los oídos de nosotros para poder escucharte a ti, Jesús, en tu nombre. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El pastor estará con nosotros ahorita, hermanos, para la gloria del Señor. Pastor, que el Señor le bendiga. Él trae el estudio bíblico de la iglesia que el Señor le escribe a la iglesia de Sardis. Capítulo 3,
del libro del Apocalipsis. Pastor, micrófonos y cámaras son suyos. Muy bien, gracias, doctor Francis. Un gusto saludar en esta hora a cada uno de ustedes. Amén, que durante esta mañana, estos días atrás, estudiando de acuerdo a el mensaje que Dios da a las 7 iglesias que se encuentran en Asia. A mí se me ha delegado y este Sardi, y con ayuda del Señor pues vamos a hacerlo, amén, siempre y cuando aclarar antes de todo, siempre pastor, creo que tenemos puntos de vista quizás diferentes, pero yo traigo algo que Dios puso en mi corazón, he estado indagando y espero pues con ayuda del Señor hablar en esta hora. Apocalipsis capítulo 3, el verso 1 al 6 nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre de Jesús. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Más de 600 años antes de que se escribiera esta carta, Sardis había sido la capital del reino de Lidia, siendo una de las mayores ciudades del mundo antiguo. Además, la estratégica posición que ocupaba le había convertido en una activa ciudad comercial, a lo que hay que añadir las enormes cantidades de oro que extraían del cercano río Actolos. Su riqueza era proverbial. Y desde los tiempos de Grecia, sus famosos gobernantes se habían acuñado la frase tan rico como Creso. Sin embargo, en el momento de escribirse Apocalipsis, de aquella gloria del pasado solo quedaba el recuerdo de aquel estancamiento, y la decadencia se había apoderado de ella. El contraste entre lo que había sido y lo que era no podía ser mayor. Parecería que la facilidad con la que Sardis podía enriquecerse era la razón de su debilidad. Otro detalle interesante es que la ciudad estaba edificada sobre una colina tan pendiente que sus defensas parecían indisputables. Sin embargo, fue capturada por Ciro el persa en el año aproximado 549 a.C. y por Antíoco en el año 118 a.C. Curiosamente, en ambas ocasiones esto fue posible por sus pobladores. Fueron sorprendidos por sus enemigos al estar excesivamente confiados en la resistencia de sus fortalezas. El hecho de que una ciudad que parecía tan poderosa fuera conquistada tan fácilmente le había convertido en un objeto de burla. En cuanto a su religión, en Sardis se daba culto a Artemisa, una diosa pagana asociada a la fertilidad y a la caza. De su templo quedaban algunas ruinas
que nos permiten hacernos una idea de sus colosales dimensiones. También había una importante comunidad judía que, a diferencia de lo que sucedía en Esmirna y Filadelfia, no parecía molestar a los creyentes. Ahora, en contexto al versículo 1, el remitente de la carta nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Número 1, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Como más adelante veremos, el Señor le dice a la iglesia de Sardis que está muerta. Seguramente por esto el Señor se presenta como el que tiene los espíritus, los 7 espíritus de Dios. Esta expresión describe los infinitos recursos espirituales que tiene el Señor y que eran precisamente lo que esta iglesia necesitaba para volver a la vida. Esto nos recuerda que ni nosotros como creyentes, ni tampoco la iglesia en su conjunto, podemos mantener nuestra vida espiritual por nosotros mismos. Necesitamos el poder del Señor Jesucristo, que nos viene por sus Espíritus Santos. Ahora, número 2, las 7 estrellas. A continuación nos dice que también tiene las 7 estrellas, que como recordamos, eran los ángeles o los mensajeros de la iglesia. Las 7 estrellas representan las 7 iglesias que están en Asia. Probablemente una referencia a sus líderes en el capítulo 1, verso 20 del mismo libro de Apocalipsis nos da una referencia. Ellos también aparecen aquí bajo el control de Cristo. Podemos decir que tanto el Espíritu Santo como los líderes espirituales de la iglesia están en las manos del Señor y son causas de bendición para la iglesia. Ahora, en el mismo versículo del verso 1, del capítulo 3, verso 1, nos dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Ahora, número 1, aquí el Señor reprende a la iglesia. ¿De qué forma? En cuanto Él dice: yo conozco tus obras. Nuevamente se nos recuerda que no hay nada que pueda permanecer oculto para los ojos del Señor. Además, como veremos a continuación, Él no se fija en el exterior de las personas, sino que ve sus corazones. En cuanto a esta iglesia, se debe de notar que, a diferencia de otra, aquí el Señor no comienza diciendo nada bueno de ella. De hecho, pasa directamente a hacer la condenación más severa que escuchamos en estas cartas. Número 2, nos dice: tiene nombre de que vives. A la iglesia de Sardis le ocurría lo mismo que a la ciudad. Vivía de sus recuerdos del pasado, de lo que había sido en algún momento de su historia, pero todo esto había quedado atrás y no se correspondía con su momento presente. Quizás era una iglesia que gozaba de una buena reputación en medio de la sociedad, pero eso al Señor no le importaba. Al fin y al cabo, la iglesia no existe para agradar a los hombres, sino a Dios. Tampoco tenemos razones para dudar de que sus cultos fueran ordenados, estuvieran bien asistidos, la música sonara con ánimo, tuviera un buen número de programas e incluso sus líderes ocuparan posiciones prominentes dentro de la vida social de Sardis. Pero todo esto no sirve de nada si falta lo más importante, la vida del Espíritu. Al final, lo único que realmente tenía era el nombre de la iglesia del Señor. Ahora, 3, es muerto. Qué terrible posibilidad tener fama de estar vivo, pero que el Señor diga: está muerto.
La iglesia en Sardis era lo que conocemos como cristianos nominales. Y es triste decirlo, pero cada vez es más fácil encontrarse en las iglesias como evangélicos nominales, que rara vez piensan en el Señor Jesucristo y que, sin embargo, suponen que está en el camino al cielo. Otro ejemplo. Otro ejemplo de este cristianismo nominal lo encontramos en la Iglesia Católica y más tarde en la Iglesia Luterana, que con el tiempo fueron degenerando en un mero formalismo carente de una auténtica vida espiritual. En muchos casos, la asistencia a los servicios religiosos en estas confesiones se reduce a una cuestión social: bautismos, bodas, entierros y fiestas locales. Por eso, es difícil escuchar decir a sus participantes: yo soy católico, pero no practicante. Aún así, estas religiones son respetadas por los estados de muchos países, pero delante del Señor eso no cuenta, como el Señor lo advirtió. Lucas capítulo 6, verso 26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Quizás por esta razón la iglesia en Sardis, a diferencia de otras iglesias de la zona, no había sufrido persecuciones como las de Esmirna o Pérgamo. Ellos eran un perfecto ejemplo de un cristianismo inofensivo. Se habían acomodado al mundo y no tenían que pagar ningún precio por su fe en Jesucristo. Ahora, ¿por qué había de molestarse Satanás en perseguir a una iglesia muerta? Pero una iglesia que esté viva y que predique la palabra del Señor siempre estará bajo los ataques del enemigo. Y eso me llama la atención a mí. O sea, una iglesia que esté muerta, que esté apagada, a Satanás no le va a entrar comida, no le va a entrar nada. El asunto es cuando una iglesia está viva y que predica la palabra y que predica la santidad y que predica la doctrina. O sea, vamos a recibir ataques del enemigo. Pensemos en algunos posibles síntomas de una iglesia o de un creyente moribundo. Estar satisfecho y descansar en los logros del pasado. Estar más preocupado en la forma que en la realidad espiritual. Estar más centrado en solucionar problemas sociales que en atender las necesidades espirituales de las personas por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Tener más interés por las cosas materiales que en la espiritual. Estar más atento a lo que los hombres piensan de nosotros que a lo que Dios dice. Perder la convicción de cada palabra de la Biblia es palabra de Dios. Varias ilustraciones que describen bien el estado de la iglesia de Sardis. Era como un museo de animales disecados. Usando las expresiones que el Señor aplicó a los judíos en su tiempo, eran sepulcros blanqueados. En otras palabras, eran flores artificiales sin olor. Ahora, un llamamiento al arrepentimiento. En los versos 2 y 3 nos dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y dice: y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Número 1 le dice: sé vigilante. Ahora el Señor se dirige al remanente fiel de los verdaderos cristianos en Sardis, que estaban en grave peligro de extinción. El Señor comienza con una exhortación a ser vigilante. Esta recomendación tenía un sentido
especial para la iglesia en aquella ciudad, porque como ya hemos comentado 2 veces, habían sido capturadas debido precisamente a la falta de vigilancia. Quizás a la iglesia le pasaba como a sus antepasados de Tarso, que se sentían seguros en la protección que le ofrecía su pueblo. Y es verdad que el creyente está protegido por unas defensas mejores que las que cualquier ciudad puede levantar. Pero esto no nos lleva a la relajación o al descuido en nuestra vida espiritual, sino a estar prevenidos constantemente, puesto que la tentación puede aparecer en cualquier momento por donde menos lo esperamos. La falta de alerta espiritual puede resultar muy costosa. El apóstol Pedro exhortaba en este sentido a los creyentes. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velados, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, número 2, voy un poco rápido aquí. Afirma las otras cosas que están por morir. Parece que no todo estaba completamente perdido. Aún habían cosas que estaban para morir, pero si las ascuas no eran prontas, avivadas, para que surgiera nuevamente, la llama terminaría por apagarse. Note esto. En aquella ciudad, en aquella iglesia, habían algunos auténticos creyentes. Denme un segundo, una calícula. Ahora sí. Habían algunos auténticos creyentes, pero aún estos corrían el peligro de languedecer por completo en medio de ese ambiente asfixiante. En esa situación no podía ser indiferentes o dejarse llevar por la corriente. Debían empezar por evaluar correctamente la situación desde la perspectiva que el Señor les estaba dando. Después tendrían que confrontar el pecado y el error con su ejemplo, e influir con su ejemplo y palabra en la comunidad. Es interesante notar que el Señor no manda a los cristianos fieles que se vayan de la iglesia y comiencen una obra nueva en otra parte de la ciudad. Dios los dejó ahí a fin de llamar el resto de que se había extraviado para que volviera a la fidelidad del Señor. No obstante, si una iglesia deja de serlo, Apocalipsis 2:5, la separación puede ser la única alternativa, Apocalipsis 18:4. Número 3. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En Sardis, la queja del Señor Jesucristo a su iglesia es porque sus obras no se conformaban con el criterio de Dios. No habían perseverado en desarrollarse espiritualmente, se habían enfriado y habían perdido el entusiasmo por avanzar en la madurez cristiana. Y al fin y al cabo, lo que de verdad importa en una iglesia no es si los cultos de los domingos se llenan o discurren en una forma animada, sino que cada creyente está avanzando hacia la madurez, pareciéndose cada vez más al modelo que tenemos en Jesús. Este versículo nos hace ver que Cristo espera algo concreto en la vida de cada uno de sus hijos. Está buscando evidencias en nuestra lealtad y amor hacia Él. Debemos tomar esto muy en serio, porque normalmente
el creyente tiene la tendencia en centrarse en sí mismo y espera que Dios le ayude, apoye y consuele en cada circunstancia de la vida. Y con frecuencia olvidamos que Él también está esperando de nosotros pruebas que demuestren nuestro amor, lealtad y servicio a Él. Ahora, número 4, voy un poco rápido porque tengo poco tiempo. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. El resto fiel en Sardis debía acordarse, tener en cuenta y recordar lo que había recibido y oído. Es decir, necesitaba volver a las verdades de la palabra de Dios que había escuchado y les había llevado a su conversión. Era imprescindible que lo guardaran en sus corazones y lo practicaran en sus vidas. Seguramente habían dejado de leer sus Biblias y de alimentarse con la verdad. En ese caso, la falta de una buena dieta espiritual les había llevado a estar débiles para poder hacer frente a la situación que tenían delante. Era necesario que comenzaran por nutrirse adecuadamente y fortalecerse espiritualmente si querían llevar a cabo lo que el Señor les mandaba. Sin duda, el haber llegado a esta situación decidía de su vida espiritual, era algo de lo que se tenía que arrepentir urgentemente. Ahora, voy a avanzar un poco acá. Cuando nos dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Una vez más tenemos una llamada del Señor a velar. Algo que, como ya hemos señalado, ellos entenderían muy bien después de lo que había ocurrido en su historia. Cuando sus enemigos habían venido literalmente como ladrones en la noche y los había sorprendido, también encontramos advertencia acerca de la venida del Señor y vendré sobre ti. Seguramente no vamos a entenderla como una alusión a la segunda venida, sino como una venida anticipada en juicio sobre la iglesia en Sardis. Esta venida podía producirse de diferentes maneras. Sabemos que en la iglesia en Corintio, algunos que estaban viviendo desordenadamente estaban enfermos, otros habían muerto, según 1 Corintios 11:3. Por lo tanto, tenemos aquí otra de las grandes faltas de esta iglesia. No estaban esperando la segunda venida de Cristo. Su vida se había vuelto descuidada y no estaban mirando hacia lo futuro, el futuro glorioso con Cristo. Esto es muy peligroso, porque como cristianos debemos saber que con tener un solo punto débil podemos caer víctima de alguna astuta estrategia de Satanás. Una promesa de los vencedores. Apocalipsis capítulo 3, los versos 4 y 5 nos dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestidura blanca, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora, número 1. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos. Aunque la iglesia tenía reputación de estar viva, en realidad solo un pequeño número de sus miembros lo estaban. Ellos formaban el remanente fiel. Y este es un concepto que una y otra vez se repite en la Biblia. Solo 8 personas se salvaron en el diluvio. De los 12 espías que Moisés envió a reconocer la tierra, solo 2 llegaron a poseerla. De los 5,000 que comieron del milagro de multiplicación de panes y de peces que hizo Jesús,
Solo 2 se quedaron con él cuando los demás lo abandonaron. Este remanente fiel eran los que no han manchado su vestido. En el Antiguo Testamento, si alguien tocaba un cuerpo muerto, la persona quedaba contaminada o manchada. Hay muchas formas de contaminarse de los muertos. Aquí debemos entenderlo como una figura para expresar que se había contaminado con el paraíso de su cultura y se había extraviado siguiendo doctrinas o prácticas que desagradaran al Señor. No olvidemos que es fácil contaminarse espiritualmente cuando estamos en comunión con el mundo, y esto no le agrada al Señor. Número 2, y andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignas. Este realmente fiel andará con el Señor, lo que sugiere comunión íntima y personal con Él. Realmente este era el problema de esta iglesia. Había dejado de andar con el Señor, y esto es lo que nos mantiene con vida en nuestro andar diario. Podemos pensar en la historia de los 2 que andaban en el camino de Maús, Lucas 24, 13 al 35. Ellos estaban desanimados por la muerte del Señor. Tal era su frustración que cuando el mismo Señor se acercó a ellos, les acompañó en el camino, no le reconocieron. Entonces Él les abrió las escrituras y el corazón de aquellos 2 caminantes volvió a arder con una nueva ilusión y ánimo. Más tarde le invitaron a entrar a sentarse en su mesa. Aquí está el secreto de una vida cristiana victoriosa: la comunión con el Señor resucitado en nuestros corazones. Ahora, luego añade que tendrá vestidura blanca porque son dignas. Esta vestidura blanca se refiere a la pureza y santidad que produce la justificación de los pecados por medio de la obra de la cruz. Estas personas son aquellas a quienes el Cordero lavó sus pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5, Apocalipsis 7:14. De ninguna otra manera podemos alcanzar esta dignidad. No nos engañemos, ningún hombre puede vivir de una manera totalmente santa. Recordemos las grandes palabras del profeta Isaías. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, o la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por otro lado, esta pureza es necesaria para poder estar en la presencia de Dios. La necesitaremos para estar en el cielo, porque los invitados a la boda del Cordero van a estar vestidos de lino fino, limpio, resplandeciente. Apocalipsis 19, 7 al 9. Son las vestiduras obligadas para entrar a la fiesta de bodas del Hijo del Rey que contó el Señor en Mateo 22, del versículo 1 al 14. A fin de estar bien preparados para este momento, debemos empezar ya ahora a vestirnos del Señor, como nos exhorta el apóstol Pablo. Efesios capítulo 4, verso 22 al verso 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de un hombre creados según Dios en la justicia y santidad en la verdad. Ahora, número 3, el que venciere será vestido de vestidura blanca. El Señor sigue hablando del remanente fiel, aquellos verdaderos creyentes que estaban dentro de la iglesia en Sardes. Ahora se los describe como vencedores, y a ellos el Señor les promete que los vestiría con vestidura blanca. Aquí vemos como con mayor claridad lo que decíamos más arriba, más antes, que estas vestiduras nos son dadas por el Señor y que no las conseguimos por nuestros propios méritos. O sea, no las conseguimos por nuestros propios méritos. Aquí las vestiduras blancas representan la victoria que el Señor da a los creyentes juntamente con Él. Cuando el Señor se presente en este mundo para juzgarlos,
vendrá rodeado de los ejércitos celestiales, vestido de lino finísimo, blanco y limpio, para disfrutar juntamente con él de su victoria. Apocalipsis 19, verso 14 al 15. Ahora, y no borraré su nombre del libro de la vida. El nombre de los verdaderos creyentes están escritos en el libro de la vida, según Filipenses 4:13, Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 7:8, Apocalipsis 20:12, Apocalipsis 21:27. En este versículo se garantiza que el nombre de los verdaderos creyentes no será borrado del libro de la vida. Es cierto que algunos ven aquí la posibilidad de la pérdida de la salvación, cuando lo que realmente se afirma es todo lo contrario. Este no lo borraré equivale al no vendrá condenación, según 5:24 de Juan. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Termina diciendo el verso 5. Por último, una nueva promesa del Señor Jesucristo que garantizaba la plena aceptación de este resto fiel delante del Padre y de sus ángeles. Cristo se presenta como un abogado que intercede por los creyentes. Y el versículo nos recuerda otras palabras que el Señor otras palabras que el Señor habló acerca de aquellos que confesan en este mundo sin avergonzarse. Mateo capítulo 10, verso 32 dice: cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Marcos 8:38 nos dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre será el Hijo del Hombre se avergonzará delante de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Termino con esto: un llamamiento a oír. Apocalipsis capítulo 3, el verso 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esta frase recurre en todas las cartas, enfatiza la responsabilidad de oír. De nuevo se llama a los hombres a que presten atención a esta solemne advertencia en contra de tener una profesión religiosa sin jamás haber nacido de nuevo. Lo que hemos enseñado es directamente para la iglesia de Sardes, pero al mismo tiempo hay una palabra para cada uno de nosotros que necesitamos recibir. Si esta carta fue dada a la iglesia de Sardes, debemos de entender y reflexionar que tenemos palabra también ahí escrita para nosotros. Cualquier duda, pues puede preguntarle ahí al pastor Francis Lee. Lo dije al principio, cada pastor podemos tener un punto de vista en cuanto a la palabra de Dios y debemos de respetar eso. Yo respeto lo que otro pastor puede explicar, pero esto fue lo que Dios me dio desde el momento que el pastor me dijo a mí. Lo estuvimos buscando ahí, indagando un poco. Amén. Y repito esto, yo respeto comentarios o opiniones de cada quien respecto mayormente a lo que es el mensaje a las 7 cartas de Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Filadelfia y así sucesivamente a las demás. Pero cualquier duda o sea algo que no le pareció de lo que yo enseñé, pues estamos para ayudarle. Pero Pastor Lee está conmigo ahí, ayúdeme. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias al Señor. Gracias, Pastor José Jiménez García. La gran bendición, definitivamente. Gracias por esa enseñanza. Hay tanto material, definitivamente, donde podríamos seguir hablando y explicando mucho más. El tiempo definitivamente es muy corto para todo lo que el Señor pone para sus siervos. Te le agradezco, pastor, la verdad nos ha ayudado mucho y muchas personas
hermanos, de que todavía, de hecho, no tienen inscrito su nombre en el libro de la vida. Hay varios, hay miles de personas. La mayoría están mal bautizados y su nombre no está escrito en el libro de la vida. Nosotros como pastores no podríamos desaprovechar la oportunidad en decirle que se bautice en el precioso nombre de Jesús, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración final. Gloria a Dios para despedir este programa. Señor de la gloria, gracias por su amor, por su bondad. Gracias, Señor, que nos ha instruido una vez más por medio de esta carta a Sardis. Gracias que nos ha dado ciertas advertencias para la aplicación de nuestra vida diaria, Señor. Gracias por lo bueno que es. Gracias por el pastor Jimmy García, que ha tenido disposición en su corazón de venir y enseñarnos la palabra suya, Señor. Bendiga a cada uno que te ha escuchado, Señor. Ponga en cada uno, Señor, ese deseo de estar cada día más en tu presencia. En tu nombre, Jesús, te damos la gloria y la honra. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Ahora a las 5 de la tarde, dentro de un par de horas, 2 horas más, tendremos al pastor Balmoris Hernández. Él está en Nueva York y él va a estar enseñando sobre la iglesia a Filadelfia. Y mañana el pastor Isaac Aguilar, desde Anaheim, California, él va a estar enseñando sobre la iglesia a la Odisea para terminar esta serie de estudios bíblicos de las cartas que el Señor manda a las iglesias en el Apocalipsis. Gracias, que el Señor les bendiga. Pastor Jimmy, el Señor les bendiga. Muy amable. Amén, hermano. Dios le bendiga.